Recientemente un laico dedicado a la preparación de prematrimonial, no sé si lleva ese nombre en todos lados, pero en Estados Unidos se llama pre-Caná, ¿no? O sea, prepararse para las bodas de Caná. Tuvo algunas observaciones importantes en una revista católica en Estados Unidos que hablaba de la necesidad de mejorar el programa de preparación para el matrimonio, ¿no? Y quién no va a estar de acuerdo, ¿no? En la manera como estamos viendo que acontecen los matrimonios, digamos, el tiempo que toma ahora a un joven para madurar, ¿no? Es decir, la madurez que hace 50 años, por ejemplo, tenía una persona de 20 años, de 21 años, de 22 años, a la que tiene ahora es abismal, ¿no? Por múltiples razones, pero es abismal en sentido de la habilidad de asumir responsabilidades, la habilidad de haber tenido experiencia de vida, experiencia laboral, una sana confianza en uno mismo, etcétera, ¿no? Y esto se nota porque en los últimos 50 años en Estados Unidos, el número de matrimonios católicos ha decrecido en 80%, ¿no? Esto, 80%, hermanos. Es decir, si es que hace 50 años se casaban 100, ¿no? Digamos allí por el 73, ahora se casan 20. Y esto no solamente por la reducción del número de católicos, sino por la reducción del número de matrimonios. Es gente que se sigue diciendo católica y que no se casa, convive, ¿no? Y al mismo tiempo, el número porcentual de divorcios sobre el número de casados se ha disparado. Es decir, la gente no se casa, o cuando se casa, fracasa como matrimonio, ¿no? Entonces, este hermano decía que es una persona que ya ha preparado para matrimonios desde hace muchos, muchos años, ¿no? Tiene unos 30 años preparando matrimonio. Y dice que la preparación para el matrimonio debería darse con una preparación mucho más anticipada, mucho más temprana, especialmente a la edad escolar, incluso a la edad escolar. ¿Por qué? Porque esta persona que prepara matrimonios se ha especializado en la problemática matrimonial, ¿no? Específicamente en la problemática matrimonial. O sea, ¿por qué los esposos entran en tensión? ¿Por qué se ignoran? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se vuelven apáticos el uno al otro? ¿Por qué pierden la atracción, ¿no? Entonces, él propone lo que se llama un catecumenado del matrimonio, ¿no? O mejor todavía, dice, un catecumenado de las relaciones. Como saben ustedes, catecumenado es el proceso que recibía la antigua preparación de adultos, y bueno, la actual también, preparación de adultos para recibir la fe, para bautizarse, ¿no? O ser recibidos en la Iglesia Católica. Y él dice que este proceso podría comenzar desde la escuela. Por ejemplo, él dice que él ha tenido algunas experiencias con algunas escuelas secundarias, bachillerato, como le dicen en Argentina, ¿no? Y existen muchas técnicas de diálogo que previenen básicamente lo que el Papa considera que es el Papa Francisco considera que es una de las situaciones más explosivas y más negativas dentro de un matrimonio, que es cuando los esposos se van enojados a la cama.
y después se despiertan enojados, ¿no? Y el Papa sintetizaba su política de matrimonios diciendo perdón, permiso y gracias, ¿no? Perdón, permiso y gracias. Y ese fue el tema de una de las jornadas mundiales de la familia, esos 3 temas. Pero como dice este experto, saber pedir perdón, permiso y gracias no basta con memorizar esas palabras, sino que necesitan algunas formas o procedimientos de actuar. Por ejemplo, no hables cuando estás enojado. Ve a darte una vuelta a la manzana o lo que sea, y no hables mientras la cosa te moleste, sino que habla cuando te preocupa, o sea, cuando ya se te fue el enojo o la parte fundamental del enojo, y entonces puedes articular las palabras de una manera que no va a ser ofensiva, ¿no? Entonces, él de pasada en este artículo menciona cómo existen algunas técnicas, no entra en ellas porque básicamente él explica que hay silencios buenos, ¿no?, que son guardados para no ofender, y hay silencios malos que son consecuencia del resentimiento y de querer aislar y anular a la otra persona, ¿no?, haciéndola sentirse culpable. Entonces, él dice que él aplicó un curso de estas técnicas de comunicación, digamos así, para unos estudiantes de secundaria, y que los efectos fueron muy buenos, sobre todo porque hubo toda una parte práctica donde se le pidió a los alumnos que hablaran con aquellos alumnos con quien se llevaban más mal, ¿no? Pero aplicando estas técnicas, ¿no? Es decir, en vez de decir tú eres tal por cual, decir, mira, a mí me parece que tú te portas así. Es verdad, es decir, no echar la culpa, explicar lo que uno siente más bien, ¿no?, darle el beneficio de la duda a las otras personas, etc. Existen muchos libros de comunicación, digamos, que entran y hablan de estos detalles, ¿no? Todo esto me parece muy sabio, y muchas personas se han visto muy edificadas cuando se les presenta, oye, mira, el matrimonio católico es una ocasión de santificación y de alegría, con sus dificultades, con sus cruces, con sus cargas. Pero no es, dice él, lo que me dijo un sacerdote cuando yo tuve mis primeros problemas matrimoniales hace muchos años. Estamos hablando de una persona mayor, ¿no? Donde un sacerdote le dice, mira, tu cónyuge es tu cruz, es la cruz que tú debes cargar, ¿no? Cuando ya se esfuma la pasión inicial, ten la seguridad de que el resto de tu vida van a estar peleando, y acostúmbrate, ¿no? Y eso no es verdad, eso no es bueno. El cónyuge puede ser una cruz, pero es una cruz no porque me llevo mal con la persona y no puedo hablar con ella, sino porque va a tener algunos defectos o algunas características que probablemente no pueda solucionar, alguna enfermedad de la que yo voy a tener que atender en esas circunstancias. Pero en la vida cotidiana no tiene por qué ser solamente una cruz. Es la persona que Dios escogió para que me acompañe por el resto de mi vida o de la suya, ¿no? Entonces, con todas estas ideas yo estoy de acuerdo. Con lo que discrepo, hermanos, es la creencia de que los cursos, con todos los buenos que son, tienen el poder de solucionar los problemas o de solucionar la mayoría de ellos. No lo tienen. Yo he visto 2 experiencias que creo que son fundamentales, ¿no? Una vez conocí conozco un apostolado en Perú,
matrimonios en Victoria y sé que hay otros similares. Entonces, acá quiero mencionar uno que yo conocí, que yo conozco, donde este apostolado, que incluye mucho el diálogo entre las parejas y la oración, o sea, la dimensión sobrenatural, ha resuelto matrimonios que estaban básicamente destrozados. Básicamente destrozados. O sea, matrimonios que estaban rotos por infidelidad, por adicciones, y que no solamente aprendieron formas de comunicarse, que son importantes, ¿no?, sino fundamentalmente recuperaron el elemento sacramental del matrimonio, que en este artículo no se menciona. Se mencionan las técnicas, se mencionan pre-caná, cómo prepararse, cómo hacer esta preparación temprana desde la escuela. Pero aquellos que no aprendieron, lo saben hacer ahora, ¿no? Gracias a un apostolado, gracias a un ministerio, gracias a un movimiento espiritual. Porque el matrimonio es un sacramento. Ese sacramento recibe gracias específicas. No nos olvidemos de eso, hermanos. El sacramento confiere gracias específicas. Un sacerdote que por sí mismo no tiene la potestad para hacer lo que hace como sacerdote, la recibe por el sacramento. Un papá o una mamá que no se imaginan criando un tercer hijo o un cuarto hijo, que creen que se van a volver locos, reciben la gracia del sacramento, no de sus habilidades entrenadas. Y en segundo lugar, como les decía, viene de dos lugares, de un ministerio, de un apostolado. Y la escuela más importante, y la más importante, es la familia. Entonces, miren, muchos católicos comprometidos de hoy, muchos esposos comprometidos de hoy, ellos mismos dicen, mira, yo no vengo de una buena familia, yo no vengo de una buena preparación, amo a mi padre, amo a mi madre, pero no fueron buenos padres, ¿no? A veces el padre desapareció, o la madre, o se separaron, o se divorciaron, o uno era un abusador, el otro un maltratado, lo que fue. Pero no eran buenos ejemplos de padres. Entonces, lo que nosotros hemos decidido es que esa cadena de traumas, que yo puedo entender por qué mi papá fue así, yo se los digo personalmente, ¿no? Porque mi papá, Salvador Bermúdez, fue así como era. Porque conocí a mis abuelos y de dónde venían y de las tragedias de las que venían. Finalmente, uno de los hijos, por la fe, decide: acá se acaba la cadena de traumas. Esta es la última cadena de trauma, ¿no? Esta es la última cadena de problemas y de dificultades, porque ya ha llegado el momento de comenzar un buen ejemplo. Y conozco parejas de esposos que son excepcionales con sus hijos. ¿Y por qué esto es importante? Porque es en el matrimonio donde se aprende a ser esposos. El primer lugar donde se aprende a ser esposos. Entonces, si tú eres un buen católico, eres una buena católica, estás casado, estás casada, recuerda que lo que tú muestres en tu matrimonio cotidianamente en la casa, ese es el entrenamiento para tus hijos para ser futuros buenos padres de familia. Muchos amigos casados a mí me decían: oye, Alejandro, un sacerdote se forma entre 7 y 9 años para ser sacerdote. No. Nosotros seguimos un curso de unas cuantas semanas. Es verdad, pero eso es porque los matrimonios católicos se han ido diluyendo y han dejado de ser buenos matrimonios católicos. Porque la experiencia de la vida es suficiente la vida en la familia es suficiente para que un papá enseñe a su hijo cómo ser un buen esposo y un buen padre, y una mamá enseñe
a su hija a ser una buena esposa y una buena madre. La familia es el centro de educación de la familia. Y la familia que reza, recuerden ustedes, familia que reza unida permanece unida. Pero además, hay que decir, familia que reza unida es familia que va a seguir unida en el futuro de los hijos y de los nietos. Entonces, sí, hay muchas técnicas, hay muchos libros, hay muchos cursos que son muy importantes, especialmente hoy en día con tanta soledad de los jóvenes, con tanta dependencia en las redes sociales y el subdesarrollo de habilidades relacionales. Hay cursos que ciertamente son muy importantes, pero recordemos que el matrimonio es un sacramento y que la familia es el principal centro de educación de la futura familia. Que tengas un buen día.